Jan Alexandrovich Nepomniachtchi, o como todo el mundo le conoce, Nepo, nació en la localidad de Briansk, población a 380 kilómetros de Moscú, un 14 de julio de 1990. Aprendió a jugar a los 5 años y sus primeros éxitos llegaron cuando apenas tenía 7. En el año 2000 ganó el Campeonato Europeo Sub-10 y en el año 2001 y 2002 los de la categoría Sub-12. También en el año 2002 ganó el Campeonato Mundial Sub-12, aventajando a Magnus Carlsen, a quien en ese momento superaba en elo. 2.344 por parte de Nepo frente a los 2.250 por parte de Magnus Carlsen. Al año siguiente, en la localidad de Khaikidiki, en la ronda final del Campeonato del Mundo Sub-14, volvieron a enfrentarse. El ganador sería campeón, mientras que el perdedor se quedaría sin nada. Carlsen ya tenía 2.450 de elo, por lo solo 2.447 de Nepo. Nuestro protagonista volvió a ganar. Nepo continuó su progresión subiendo una media de 100 puntos de elo cada aproximadamente 2 años. En el año 2003 alcanzó los 2.400. En el año 2005 los 2.500 y en el año 2007 los 2.600. En ese momento Nepo era a menudo mencionado en la prensa rusa y era considerado como la estrella de ajedrez más brillante de su generación. Ese mismo año, 2007, conseguiría su tercera norma de Gran Maestro. En el año 2008 triunfó en el Open de Aeroflot y en el año 2010 en Rijeka ganó el Campeonato de Europa Absoluto consiguiendo una puntuación de 9 puntos sobre 11 partidas. Este mismo año también se proclamó campeón de Rusia, venciendo en la final a Sergei Karyakin. Tras unos años en los que perdió su primer nivel, en el año 2017 alcanzó el bronce en el Campeonato del Mundo de Ajedrez Rápido. En el año 2018 consiguió vencer en los torneos de Jerusalén y Dortmund. Y en el año 2019 venció en el Grand Prix de Moscú, con lo que se clasificó por primera vez para el torneo de candidatos. Dicho torneo también lo ganó, y además, a falta de una ronda, proclamándose de esta forma en retador oficial al título mundial que poseía Magnus Carlsen. El match se celebró en la localidad de Dubái, en noviembre de 2021. Carlsen retuvo el título por un resultado de 7,5 a 3,5. Un año más tarde, en 2022, volvió a ganar el torneo de candidatos, y nuevamente a falta de una ronda por jugar. En este caso, Carlsen, campeón del mundo, defensor del título, decidió no jugar el match para revalidar dicho título, y la FIDE decidió que el nuevo campeón saliera de un match que enfrentaría a Nepo, campeón del torneo de candidatos, y el segundo clasificado de dicho torneo, Dean Lirem. El encuentro se celebró en la localidad de Astana, Kazajistán, durante el mes de abril de 2023. Un match a 14 partidas. En ese momento Nepo ostentaba el segundo puesto en el ranking mundial y contaba con mayor experiencia. Sin embargo, el match finalizó con empate a 7 puntos, con lo que se debió recurrir a una serie de 4 partidas de desempate a ritmo rápido. Los 3 primeros encuentros finalizaron en tablas. Sin embargo, Nepo, en el cuarto y llevando piezas blancas, cometió una serie de imprecisiones y cayó derrotado tras 68 movimientos. En enero de 2025 se celebró el Campeonato del Mundo de Blitz en la localidad de Doha. La final la disputaron Magnus Carlsen y Nepo. El noruego se había adelantado por 2-0 en la contienda a 4 partidas antes de que Nepomniachtchi lanzara una asombrosa remontada para igualar el marcador, enviando así el match a un desempate a muerte súbita.
Ambos empataron las 3 partidas siguientes y decidieron que compartirían el título. Esta decisión de compartir el título de Bleach desató las protestas de algunos de los mejores jugadores del mundo, porque era la primera vez en la historia que se compartía un título mundial. Pensé que sería una solución razonable. Creo que la gente, por supuesto, entiende que ambos estamos cansados y nerviosos. A algunos les gustará, a otros no. Así son las cosas, dijo Magnus Carlsen. ¿Qué hubiera ocurrido si ambos jugadores hubieran seguido jugando desempates? Nunca lo sabremos. El caso es que Nepomniachtchi levantó el título de campeón del mundo aquel 31 de diciembre del año 2024. ¿Hay mejor forma de terminar un año? Hoy vamos a disfrutar nuevamente de una partida memorable. Cojamos nuestro DeLorean y retrocedamos en el tiempo. Viajemos al año 2023. Segunda partida del match entre Dinh Liren con piezas blancas y Nepomniachtchi con piezas negras por ver quién sucedería a Magnus Carlsen en el trono mundial. Como decimos siempre, bienvenidos a un pedazo de historia del ajedrez. Dinh Liren comenzó jugando D4 y fue respondido con caballo F6, C4, E6. Aquí Nepo estaba preparado para jugar alfil B4 al caballo C3 de Dinh Liren. Por eso Dinh Liren, sospechando esto, prefirió jugar caballo F3 y Nepo jugó D5. Las habituales jugadas, como podemos ver con las flechitas, es que el blanco juegue caballo C3 o una catalana con G3. Sin embargo, en ese momento el número 2 de Dinh Liren era Richard Rapport y le dio una orden a Dinh Liren, más que una orden fue un consejo, y Dinh Liren jugó la variante H3, sorprendiendo a todo el mundo y mucho más a Jan Nepomniachtchi. Es una variante que prácticamente no hay partidas en la base de datos. Posiblemente fuera una recomendación de Richard Rapport para flexibilizar el repertorio de aperturas. Nepo, tras una buena pensada, se decidió por D por C4, un gambito de dama aceptado. Y ahora Dinh Liren jugó E3, y esto ya sí que sí es una novedad, porque dentro de esas pocas partidas en el que se jugó H3, E3 no se ha jugado en ninguna. C5 por parte de Nepo, alfil por C4 y ahora A6 para intentar expandirse en el flanco de dama. Enroque, caballo C6, caballo C3 y B5. Aquí vemos la idea que tiene Nepo como lógico de sacar su alfil por B7 para intentar dominar la diagonal e intentar también demostrar a Dinh Liren que su variante de H3 era totalmente inútil. ¿Lo conseguirá? Pues vamos a verlo. Alfil D3 por parte de Dinh Liren, alfil B7. Ahí tenemos el dominio de la diagonal. ¿Qué hubiera pasado si en vez de alfil B7 Nepo hubiera comido el peón en D4? ¿Se quedaría con peón de más? Pues esto es una mala jugada porque tras C por D4 seguiría E por D4, caballo por D4, caballo por D4 y si ahora dama por D4 vendría un jaque por descubierta y capturaría las blancas la dama negra. Obviamente Nepo no cayó en esa trampa y jugó alfil B7, a lo que continuó la partida con A4 para desestabilizar B4 y ahora Dinh Liren jugó caballo E4 para presionar el punto C5. Aquí Nepo jugó caballo A5, sorprendiendo a Dinh Liren, que se vio obligado a jugar caballo por F6. ¿Y por qué digo obligado a jugar caballo por F6? Porque ¿qué pasaría si ahora caballo por C5? Pues es una jugada dudosa porque tras alfil por C5, D por C5, ahora caballo D7 recuperaría el peón y tendría ventajas en el centro del tablero. Por eso Dinh Liren prefirió jugar caballo por F6, a lo que Nepo, tras pensarlo bastante bien, respondió con G por F6 porque pensó que ya que tengo la diagonal de casillas blancas voy a presionar al enroque moviendo la torre en la columna G. Ante esta jugada, Dinh Liren jugó una imprecisión, jugó
E4. ¿Y por qué es una imprecisión? Debería haber jugado, vamos a ver por qué, la jugada D por C5 y luego el negro respondería alfil por C5. Pero eso, como podemos ver, dejaría muchos problemas a las negras para enrocarse largo porque la columna C ya está abierta. Dean Liren no jugó D por C5, sino que jugó, como hemos dicho, E4. ¿Y qué jugó Nepo rápidamente? C4, cerrando la columna C y con ello también la A y la B, y permitiendo en el futuro una opción a las negras de poderse enrocar largo. Una buena decisión posicional por parte de Nepomniachtchi. Aquí Dean Liren se vio obligado a jugar alfil C2, dama C7 permitiendo el enroque, alfil D2, torre G8 presionando en la columna, torre C1 y enroque largo por parte de las negras. Y ahora vino una mala jugada por parte de Dean Liren. Alfil D3. Dean Liren pensó, no me pueden comer porque está detrás por rayos X la dama en C7 y me la puedo zampar, y voy a presionar el peón en C4. Pero aquí, en vez de alfil D3, Dean Liren debería haber jugado dama E1, como veremos posteriormente. ¿Por qué debería haber jugado dama E1 y no alfil E3? Porque ahora Nepo jugó rey B8 y tras torre E1 de Dean Liren, que se vio obligado también a jugar esa, ¿por qué pensamos? ¿Por qué no como en el punto C4? Y luego amenazar la descubierta, porque tras caballo por C4, B3 y ahora vendría caballo B2, torre por C7 dejándose la calidad, caballo por D1, torre por B7, rey por B7 y ahora tras torre por D1 vemos que además de la calidad de más por parte de las negras van a ocupar la columna C. Por eso lo vio eso Dean Liren y en vez de comer el peón en C4 jugó torre E1. Pero ahora Nepo siguió avanzando. Nuevamente la cadena de peones. F5. ¿Por qué? Porque quería debilitar el peón en E4 y presionar mucho más al caballo en F3. Alfil C2 reconociendo el error por parte de Dean Liren. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si en vez de esto hubiera jugado E por F5? Pues torre por D4, presionando la columna D. Y si ahora aceptan la calidad las blancas, caballo por D4, torre por G2, rey F1 única, torre por F2, rey por F2, dama H2 jaque, rey E3 y ahora alfil H6 mate. Por eso el blanco no pudo jugar E por F5, sino que jugó alfil C2. Ahora el negro juega caballo C6, volviendo el caballo al centro del tablero. Y alfil G5. ¿Qué hubiera pasado si en vez de alfil G5 hubiera jugado alfil E3? Pues que seguiría la simple F4. Tras alfil G5 sigue ahora un bombazo. Torre por G5, sacrificio de calidad. Caballo por G5 y ahora caballo por D4, dominando todo el centro del tablero. Dean Liren jugó dama H5 para intentar encontrar contrajuego, pero ahora Nepo jugó F6, expulsando al caballo, que lo tuvo que jugar a F3. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera jugado, por ejemplo, caballo por H7? Pues que hubiera seguido alfil por C5, y si ahora caballo por F6, dama por F4, y vemos que además de presionar en el punto F2, están amenazando a las negras con jugar B3 y colocar su caballito en C2, dominando el tablero por completo. El caso es que Dean Liren jugó caballo F3 y ahora prácticamente una secuencia de jugadas obligadas por parte de negras y de blancas. Caballo por C2, torre por C2 y ahora alfil por E4. Fijaros qué pedazo de alfil tiene el negro en el centro. Dean Liren tuvo que jugar torre de 2, pero ahora alfil de 6, dominando las dos diagonales, rey H1, pero ahora C3, B por C3, B por C3, torre de 4 y tras C2 el blanco tuvo que jugar dama H2 para controlar por la diagonal la coronación del peón en C1, pero ahora viene la definitiva. E5, ganando la partida porque la torre está siendo atacada, pero no puede jugar a ninguna casilla.
No puede jugar a B4 porque sería comido por el alfil. No puede jugar a C4 porque sería comido por la dama. No puede jugar a D5 porque sería comido por alfil. No puede comer el alfil porque perdería calidad y la partida. No puede comer el alfil en E4 porque también perdería calidad. No puede jugar en D3 porque pierde pieza. No puede jugar en D2 porque entonces coronaría el peón y no puede jugar en D1 porque también coronaría el peón. La torre en D4 no tiene ninguna casilla donde moverse y eso que está en el centro del tablero. Una partida impresionante por parte de Jan Nepomniachtchi, que desafortunadamente para él luego no le valdría para nada porque perdería el título del mundo. En fin, como digo siempre, espero que os haya gustado este pedazo de partida, espero que os haya gustado el vídeo. Repito, un vídeo nuevo todos los viernes, totalmente gratuito. Si os ha gustado, por favor, dadle al like. Si no estáis suscritos, suscribíos, porque así haremos que la familia sea cada vez más y más grande. Y si queréis estar informado de todas las actualizaciones, activar la campanilla porque os llegará el mensajito que ya conocéis. Repito, todo totalmente gratis. Nos vemos el próximo viernes. Un saludo.